Regresamos a Sábado en Metrópoli. Hacemos un paréntesis ahora para hablar de literatura y le doy la bienvenida aquí en cabina a Mariño González. Él es autor de esta obra de Ediciones Arlequín, Pésimas Personas. No vamos a decir nombres, ese es el nombre del libro nada más. Usted ya póngale el apellido que quiera. Mariño, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salinas, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ver, platícanos un poquito de entrada, la portada, somos radio, pero si pudieras describirle esta portada al auditorio de tu obra Pésimas Personas, a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Pues sí, es una imagen que escogieron, muy afortunada me parece que escogieron en la editorial y que de alguna manera sintetiza un poco el sentido de los cuentos. Por ahí podemos ver a un chico, a un señor completamente vestido de negro, con sombrero y bastón, caminando con una chica muy kawaii de cabello rosado y minifalda y tacones de espaldas, perdiéndose en la lejanía en un bosque. Y pues eso es muy sugerente, me parece, de los cuentos que encierra este libro, que de alguna manera buscan el tema del absurdo y del humor negro. Y era la otra pregunta, exactamente qué temática abordas en esta obra. Pues esos son cuentos de corte humorístico, son cuentos que buscan ser divertidos y relajados para los lectores. Y que conjuntan una serie de personajes límite que por sus incapacidades físicas, sociales, políticas o morales se ven un poco impedidos de alcanzar la humanidad. Es un poco el juego que planteo con estos cuentos de Pésimas Personas. ¿Y quiénes son las pésimas personas? Pues hay escritores, hay músicos, ajá, hay dibujantes. ¿Hay políticos? Hay políticos, sí, por supuesto. Pues toda ahora, ahí es donde podemos encontrar la mayor concentración de pésimas personas por lo menos ahora en Jalisco, que estamos en época electoral. Hay dibujos animados, que quieren llegar a la humanidad, pero no lo logran. Hay un muerto que muere, pero no se da cuenta que ha fallecido y se dedica a trabajar como superhéroe. Entonces, estas son un poco las pésimas personas que hay dentro del libro. Está subempleado. Así es. Cuando dices quieren llegar a la humanidad, ¿qué significa llegar a la humanidad? Pues yo creo que, ya poniéndonos un poquito más serios, pues lo que buscamos todos, ¿no? Un poco funcionar socialmente, no sé si tener un trabajo, dedicarse a algo que nos permita vivir y sobre todo ser funcionales, yo creo que socialmente. Estos personajes, como te decía, pues están impedidos por sus propias características, pues como un dibujo animado va a lograr convertirse en ser humano, cómo va, pero sin embargo, pues dentro de su propia aspiración, él busca la humanidad, ¿no? Es el caso de uno de los personajes que se llama Sócrates Boni, conejo, y que pues termina con su empleo en los dibujos animados porque están en decadencia, y finalmente termina dedicándose a otras cosas y termina pues extrañando con mucha melancolía aquellos viejos tiempos en los que se dedicaba a los dibujos animados, ¿no? Es un poco el tipo de personajes que podemos encontrar en este libro. ¿Ya presentaste el libro? No se ha presentado todavía. El libro salió para la Feria Internacional del Libro del año pasado, es decir, en diciembre de 2014, y esperemos ya pronto hacer la presentación formal. ¿Esta es tu primera obra? No es mi primera obra, mi primera obra fue un volumen también de cuentos humorísticos titulado Vietnam, que publicó hace exactamente 10 años Ediciones Arlequín también. Mi segundo libro es una novela titulada Fútbol, una novela punk, que salió con el Fondo Editorial Tierra Adentro hace 5 años, y este es mi tercer libro publicado, otra vez felizmente con Ediciones Arlequín. Y además eres periodista. Además soy periodista, sí. Ahorita tú estás encargado, me decías, de la Feria del Libro en Guadalajara. Me encargo de la coordinación de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para escribir cuento, ¿qué tan complicado es esta parte creativa? Es decir, el que se te ocurra que un personaje animado tiene que llegar a ser, o quiere tener la aspiración de ser un humano. ¿De dónde surgen tantas ideas a veces? Pues mira, como comentábamos antes de entrar al aire, yo me formé en el periodismo. Yo en realidad no me formé en una carrera de literatura. Entonces para mí mis talleres literarios fueron a escribir la nota del día. Yo me dedicaba a la fuente cultural sobre todo en su momento.
y entonces, bueno, pues digo, tú lo sabes, ¿no? Tienes la oportunidad de convivir y platicar con muchos tipos de creadores, pintores, escritores, músicos, cineastas, y bueno, eso para mí fue una alimentación enorme a la hora de que yo quise escribir mi propio material creativo. Por otra parte, el periodismo a mí me dio la disciplina para sentarme y a escribir los cuentos. Y por otra parte, pues siempre he sido un lector como muy voraz, no solo de literatura, sino también de cómics, y soy muy aficionado al cine y al teatro, a todo lo que tiene que ver con narrativa. Entonces, pues yo creo que todos estos gustos particulares míos finalmente terminan transformándose para contar historias un tanto disparatadas. Yo podría decir que más que influencias literarias en este libro de Pésimas Personas se pueden encontrar influencias musicales e influencias del cómic, ¿no? Porque creo que sí son cuentos que buscan ser un poco como dibujos animados, dada mi propia incapacidad para dibujar, que esa sí la tengo muy marcada, pues yo he querido dibujar 10 relatos para que la gente se divierta con ellos. ¿Qué tanto influye en el proceso creativo el ámbito en el que te desarrollas, no tanto el laboral, sino por ejemplo el familiar, las amistades, lo que consumes, ¿no? Como medios, ahora que decías de los cómics, y te lo pregunto porque muchas veces uno dice, bueno, están leyendo una revistita de dibujos animados, eso no es literatura. ¿Qué decirle a los papás? Pues qué decirles que hay muchas obras de cómic que son infinitamente superiores a obras que son puramente escritas, ¿no? Eso no es, no quiero generalizar ni por un lado ni por el otro, ¿no? Digo, como tenemos obras literarias magníficas, tenemos obras muy pobres, pero también en el cómic encontramos obras de gran calidad literaria, incluso hay autores como Alan Moore, por ejemplo, que han ganado premios muy prestigiosos de literatura, de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Como son el premio Hugo o el premio Nebula. José Emilio Pacheco, tan querido y lamentablemente fallecido hace recientemente, él decía que él se formó como lector de historietas y que a él, como a tantos otros, le decían los adultos que estaba perdiendo el tiempo porque estaba leyendo historietas, ¿no? Y quién le iba a decir entonces que iba a escribir esas obras magníficas como Las batallas en el desierto, ¿no? Entonces... Hay mucho prejuicio, ¿no? Hay mucho prejuicio, pero finalmente... Yo creo que no se trata de qué es lo que consumes culturalmente, sino de qué es lo que dejas de consumir. No hay problema en que leas cómic, el problema es si lo único que lees son cómics. No hay problema con que leas libros, pero si lo único que lees es libros, literatura, si lo único que lees es novelas y cuentos, pues también estás limitando, ¿no? Te vas empobreciendo. Finalmente uno tiene que ser una antena de su tiempo, me parece, y estar en contacto con todas las manifestaciones artísticas y comunicacionales también, ¿no? De su entorno, ¿no? Entonces, pues hay que estar conectado con la radio, con el internet, con la televisión, con el cine, hay que leer cómics, hay que ir al teatro y todo lo que más pueda hacer uno para educarse y obtener retroalimentación acerca de lo que sucede en nuestra sociedad, me parece que es para bien y es formativa, pues tanto para los chiquitos como para los adultos. En ese sentido, pues yo no desprestigiaría un género como el cómic o los dibujos animados, ¿no? Porque también se dice, no, se la pasan viendo la televisión, chamacos. Y yo creo que también hay que ver televisión, pues, una cosa no quita la otra. El problema es cuando dejas de leer libros, cuando dejas de leer cómics, cuando dejas ir al teatro, cuando dejas de ir al cine. Pues yo creo que hay que hacer el intento para ir a todo y consumir lo más posible, y eso nos va a servir de muchísimo en la vida, pues. Conoceremos otras historias, ¿no? Me preguntabas del ámbito familiar, de los amigos, pues también son historias, ¿no? Y como comunicadores siempre estamos como en la búsqueda de la historia que contar. Entonces, pues por supuesto que también eso me ha servido mucho. Todo alimenta. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Mariño González, tu presencia esta tarde aquí en la Estación de las Noticias, autor de Pésimas Personas, esta obra de Ediciones Arlequín, y cuando la vayas a presentar nos avisas. Por supuesto que sí, y bueno, pues recordar la página de internet de la editorial arlequín.mx, y desde la comodidad de sus hogares pueden encargar el libro y les llegará directo a su casa. Ni siquiera se tiene que mover. Así es. Así de práctico estamos. Muchas gracias, Mariño. Muchas gracias, Talina. Un placer tenerte por aquí.